Abordando ya específicamente a lo que son las pruebas laboratoriales para el diagnóstico de estos virus, comenzando con el virus de la hepatitis A, existen las pruebas de anticuerpos IgG e IgM en suero y la detección de antígeno en heces. La más comúnmente utilizada es la prueba de IgM para hepatitis A. Su principal desventaja es que deben de pasar al menos 1 o a veces hasta 2 semanas después de la infección, es decir, de que se adquiere el virus, no precisamente del inicio de síntomas, a que haya una seroconversión, es decir, que el organismo esté produciendo anticuerpos contra este virus. La prueba de anticuerpos IgG para este virus no tiene utilidad diagnóstica para cuadros de hepatitis aguda, dado que detecta anticuerpos de memoria y es más que nada utilizado para un sondeo de prevalencia o de contactos previos para hepatitis A. La prueba de antígeno en heces pues es la que más precozmente la puede detectar, incluso antes de que aparezcan los síntomas. Sin embargo, su uso todavía no está muy extendido en los laboratorios clínicos, al menos de rutina. Pasando a lo que es la hepatitis B, en este caso existe un arsenal más amplio de pruebas, todas de ellas serológicas o de biología molecular. En cuanto a la serología, la prueba más comúnmente utilizada es la detección de antígeno de superficie de hepatitis B, HBsAg, o también conocido como antígeno Australia de hepatitis B. Es una prueba que inclusive se ha diseñado ya en prueba rápida para el diagnóstico sin necesidad de equipos o instrumental complejo. Como su nombre lo dice, este es un antígeno y es detectar propiamente al virus directamente, no a la producción de anticuerpos. Como sabemos, este virus tiene un periodo de incubación más largo, inclusive de meses, ya que tiende a la cronicidad. Entonces, dependiendo del periodo de tiempo en el que encontremos al paciente, como lo estamos observando en esta gráfica, podemos detectar otro tipo de marcadores. Aparte del antígeno de superficie, existen otros antígenos del virus como el antígeno E o el antígeno del core, que también pueden ser detectados, e inclusive podemos detectar anticuerpos antígeno de superficie, antígeno del core y antígeno E. De manera resumida, podemos ver esta gráfica de la siguiente manera. La detección de antígeno de superficie es más que nada en las primeras semanas después de la infección, la etapa aguda, por así decirlo. En la etapa crónica podemos encontrar anticuerpos antígeno de superficie. Y en aquellos pacientes en donde se encuentren en un periodo intermedio, podemos detectarlos por anticuerpos antígeno del core o antígeno de antígeno E. De ahí que el diagnóstico de esta enfermedad sea un poco más complejo y se necesiten un poco más de pruebas. Aunque por lo general tanto los médicos solicitan como los laboratorios ofertan solamente el antígeno de superficie, vale la pena aclarar que un abordaje completo consta de todos estos elementos que estamos visualizando en la gráfica, dado que podemos pasar por alto o subdiagnosticar a algunos pacientes dependiendo del momento en el que se encuentren. Por supuesto, también existe la determinación de carga viral, es decir, la cuantificación de partículas virales presentes en ese momento en el organismo. Lo detecta en una fase más precoz y puede ser utilizada para seguimiento a tratamiento o para otros fines, aunque pues son pruebas muy costosas. Por otra parte, en el virus de hepatitis C existe la detección de anticuerpos totales antivirus de hepatitis C, que es la prueba más comúnmente ofertada. Esta prueba detecta tanto anticuerpos tipo IgG como IgM dirigidos a varios antígenos en una sola prueba y que se ha adaptado también a dispositivos de prueba rápida. Cabe aclarar que como son a detección de anticuerpos, debe de pasar al menos 4 semanas después de la primera infección o del primer contacto con el virus para que puedan salir positivas estas pruebas. De manera similar a lo que ocurre con el virus de HIV, para el virus de hepatitis C también se han diseñado pruebas de Western blot, que son confirmatorias a pruebas inmunocromatográficas o de ELISA para detección de anticuerpos totales ante este virus. Y de igual manera que como el virus de hepatitis B, se cuentan con metodologías para cuantificar carga viral. En cuanto al virus de hepatitis D, pues obviamente es de procedimiento obligado
Buscar su presencia en aquellos infectados ya diagnosticados con hepatitis B, dado que, como recordarán, no lo vamos a poder encontrar solo, sino en coinfección con el B. Existen pruebas también de biología molecular para su detección o de anticuerpos totales contra este virus. Para el virus de hepatitis E solamente contamos con la detección de anticuerpos, IgG o IgM. Y para el virus de hepatitis G, normalmente las pruebas son de biología molecular y están confinadas a fines de investigación. No están abiertas aún al momento de grabar este video en aquellos laboratorios aún de referencia. Les dejo aquí un cuadro donde se resumen todos estos aspectos, los más importantes para la diferenciación entre estos agentes causales de hepatitis, poniendo énfasis en los métodos diagnósticos para ellos. Cabe volver a hacer la aclaración que va a haber algunos casos que no son causados por ninguno de estos virus, dado que hay otros virus que puedan producir alteraciones similares o inclusive, infrecuentemente, algún otro tipo de agentes, como parásitos u hongos, e inclusive enfermedades autoinmunes.